Apenas 10 minutos para que abra la bolsa de Wall Street, la bolsa de Nueva York, y de momento los futuros llegan con mucha cautela, aunque las pérdidas no son tan abultadas como de este lado del Atlántico, en los índices europeos. Los mensajes contradictorios que nos llegan desde Oriente Medio parece que no facilita que se defina una tendencia en los mercados. Irán y Estados Unidos se acusan mutuamente de violar un frágil alto el fuego en su guerra que dura ya 3 meses. Se cumplen hoy 3 meses de la guerra después de que Washington atacara objetivos militares iraníes por segunda vez esta semana. El petróleo sube, las acciones bajan tras las condenas de ayer, aunque ambas partes afirman que la tregua se mantiene. Aseguran que las negociaciones en curso a través de mediadores están progresando, si bien pues hay pocas señales de que haya avances significativos. Primer análisis de la jornada en cierre de mercados con Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes y encantado de estar aquí contigo. El placer es nuestro. ¿Crees, Pedro, que la cautela en los mercados y la preocupación que las acciones hayan subido demasiado son infundadas? ¿Cómo estás viendo el mercado? Bueno, yo creo que a día de hoy nada es infundado, es decir, ni el miedo ni la confianza. Es decir, en buena medida lo que estamos viendo, sobre todo con las bolsas, es que estamos viendo una gran resiliencia de las compañías a todo lo que está pasando en el entorno geopolítico y a todo lo que está pasando, por ejemplo, también en la deuda, que probablemente sí que está recogiendo algo más los miedos del mercado, ¿no? En buena medida lo que estamos viendo es que los resultados de las compañías están siendo buenos en general. Luego en el caso de Estados Unidos incluso muy buenos, incluso de las compañías que están teniendo mejores resultados o mejor comportamiento bursátil, como es el caso de la tecnología. La verdad que difícilmente se puede hablar de burbuja cuando los resultados empresariales acompañan, y en ese sentido digamos que pues digamos que las valoraciones pueden ser aceptadas como correctas. Dicho eso, es verdad que en el mercado pues ahora mismo evidentemente estamos sujetos a una actualidad desde el punto de vista geopolítico muy cambiante o desde luego peligrosa, incluso podríamos ver, en el cual además tenemos pues algo parecido a una solución binaria, que es pues una resolución relativamente pronta que haga que estas valoraciones sean aún más correctas, o bien un escenario más complicado que nos llevará pues a algo que desde luego el mercado no está descontando y desde luego la bolsa no está descontando, que es algo, vamos a decir, parecido desde el punto de vista macroeconómico a más inflación e incluso una recesión. En ese sentido, pues digamos que estamos en una situación bastante incierta, que hace que cualquiera de los resultados o de las situaciones a las que nos podemos enfrentar desde el punto de vista de valoración bursátil puedan tener sentido, lo cual es complicado a la hora de gestionar. ¿Crees que realmente le importa al mercado que haya un acuerdo de paz dentro de 2 semanas o dentro de 2 meses? ¿O los inversores realmente se están centrando en la subida del precio del petróleo? Acabamos de conocer hoy precisamente ese dato de inflación preferido de la Reserva Federal, el índice PCE, alcanzando el 3,8%, máximo de 3 años. ¿Crees que va a empezar o que va a empeorar más este dato antes de que mejore? Bueno, pues súper interesante el dato. La verdad que la buena noticia es que ha salido en línea con lo que se esperaba. Es decir, se esperaba una subida del 3,5 al 3,8. También ha subido un poco el PCE subyacente. En cualquier caso, desde luego estamos en niveles que hacen, que cambian radicalmente toda la idea que teníamos a principios de año, que ahora parece muy lejano, pero era que incluso habría bajadas de tipos en Estados Unidos, ¿no? Ahora nadie contempla una bajada en Estados Unidos, ya veremos si incluso hay subidas al hilo de estos datos, ¿no? Dicho eso, es verdad que ahora mismo el mercado lo que influye pues prácticamente es todo lo que estabas comentando, es decir, sí que le importa al mercado la duración del conflicto. De hecho, yo creo que es una de las variables clave
no es lo mismo que se solucione, como dices, en 2 semanas que tarde 3 meses. De hecho, incluso podríamos cifrarlo en términos de semanas. Hacia finales de junio los inventarios de crudo van a empezar a tener, vamos a decir, bastante tensión. Si para entonces no tenemos un fin del conflicto o algo parecido a un fin del conflicto desde el punto de vista formal, otra cosa es cuánto tiempo tarde, digamos, la economía o los barcos que están retenidos en los muros en pasar. Si para entonces no tenemos una resolución, el mercado va a empezar a ponerse muy nervioso. Por decirlo de alguna manera, cada día que pasa pone la salida un poquito peor, o nos acerca, digamos, a un escenario en el cual este contagio, que estaba comentando, por ejemplo, con el tema del deflactor del consumo personal, pues esto termine contagiando a la economía real y, digamos, tengamos una salida más abrupta. En cualquier caso, yo creo que la variable clave ahora mismo de los mercados es precisamente esa, la duración del conflicto, cuánto va a tardar. La bolsa cotiza de momento que no debería haber especiales problemas en que dure poco, es decir, que habría una resolución relativamente pronta. Por el contrario, la deuda lo que vemos es que, digamos, que tiene más cautela, ¿no? Y en ese sentido parece que vemos dos realidades un poquito paralelas en los principales mercados de activos. Por un lado la renta fija y por otro la variable. También hemos visto una revisión del dato del PIB en Estados Unidos. No sé si junto con el dato de PCE que hemos conocido, ese deflactor de precios, vuelve el fantasma de la estanflación. Sí, así es. Un poco lo que comentábamos antes. De momento lo que estamos viendo es que después de, bueno, pues 3 meses de conflicto, realmente conflicto desde el punto de vista bélico fueron 6 semanas, es decir, llevamos arrastrando pues prácticamente ya casi 2 meses de una tregua de aquella manera, como comentabas, es decir, sigue habiendo intercambios de fuego, etcétera, pero digamos que el contagio a la economía real en términos de crecimiento real empieza a entreverse, empieza a tener, bueno, va a formar parte del análisis, estos datos que comentas de nuevas revisiones de crecimiento en Estados Unidos, los datos de PMI que vimos en Europa hace unos días, ¿no? En cualquier caso, la variable que sí que lo está recogiendo fundamentalmente es la inflación general a través del petróleo, que es la cadena de transmisión del resto de la macroeconomía, un petróleo al alza, que puede suponer tipos al alza, mayores restricciones, mayores costes de financiación de las empresas, etcétera. Dicho eso, todavía estamos en una fase muy incipiente y en ese sentido, bueno, confiemos que hay una rápida resolución del conflicto que haga que todo este escenario macroeconómico vaya revirtiéndose, lo cual es posible, pero como decimos, cada día que pasa es un poquito menos probable. Parece que el factor clave es el ciclo de inversión en inteligencia artificial que impulsa el crecimiento de las ganancias y los múltiplos. ¿Siguen siendo las acciones la clase de activo preferida? Desde el punto de vista de sectores, desde el punto de vista sectorial, yo creo que la tecnología es absolutamente clave y particularmente la tecnología asociada a la inteligencia artificial. Es decir, en alguna ocasión hemos comentado que la inteligencia artificial supone ya casi la mitad, según algunos datos, casi la mitad del crecimiento en Estados Unidos, es decir, casi la mitad del crecimiento en Estados Unidos. Por lo tanto, esto tiene que estar o tiene que formar parte, digamos, del ámbito inversor. Otra cosa es que consideremos que en el corto plazo puede haber un exceso de valoración. De todas formas, como comentábamos antes, mientras los beneficios acompañen, pues estarán ahí. Yo creo que a día de hoy una cartera equilibrada debe tener un poco de componente de todo, ¿no? Y en cualquier caso sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial es difícil de evaluar desde el punto de vista de beneficio empresarial y muchas veces pues lo que nos vamos a dejar llevar o fundamentalmente buena parte de este análisis es qué empresas están dedicando más esfuerzos en este ámbito que probablemente sean los líderes del futuro. En cualquier caso, el sector de tecnología es un sector claro y evidente, es decir, entre otras cosas porque supone buena parte del porcentaje de las bolsas norteamericanas en este caso, pero bueno, llegados a este punto pues probablemente hace falta un poco de prudencia, sobre todo si no se tiene el perfil adecuado para soportar, digamos, los vaivenes que pueden venir, especialmente si hay subidas de tipos de interés. ¿Y crees que acabarán los elevados rendimientos de los bonos ajustando las valoraciones en las acciones? Bueno, pues yo creo que es una de las preguntas clave, ¿no? Probablemente es dónde está el umbral de dolor, ¿no?
de la renta variable en términos de renta fija. Bueno, la verdad que tenemos razonablemente fácil ver dónde está el umbral de dolor de la Casa Blanca, que más o menos casi se puede cifrar en el 4,6% del bono americano a 10 años. Es decir, cada vez que vemos que el bono se aproxima a ese nivel, el presidente Trump pues hace alguna declaración que se relaja el mercado, como ha pasado en estos días de atrás. Sí, sin ninguna duda. Es decir, si vemos más inflación, si vemos un conflicto de mayor duración o si vemos un escenario incluso de una escalada en el conflicto, veremos más inflación, veremos subidas de tipo de interés. Eso significará que las curvas se vayan todavía más arriba de cómo se han ido desde principios de año, y eso evidentemente debería tener un efecto, vamos a decir, de vuelo a la calidad de los inversores hacia la deuda pública, hacia la renta fija y en concreto la deuda pública frente a la renta variable. Ahora mismo no se está produciendo, claramente no se está produciendo. De hecho, lo que estamos viendo es que, pues que la deuda sigue con estas tiranteces que decimos, con rentabilidades más altas, pero las bolsas apenas lo han notado, ¿no? Si el contexto cambia, si la gran macroeconomía, fundamentalmente, más inflación, más tipos de interés, menor crecimiento, siguen adelante, probablemente este efecto que no tienen descontadas las bolsas a corto plazo, pues lo veremos. Esperemos que no lleguemos a mayores, pero es una posibilidad. Y ya por último, Pedro, y con todo lo que nos has comentado, ¿qué debe priorizar el inversor? ¿Rentabilidad o control sobre decisiones y gestión del riesgo? Bueno, debe priorizar mantener su perfil. Es decir, uno antes de invertir, seas un inversor público, privado, institucional o retail, lo que tienes que tener absolutamente claro es cuál es tu propio umbral de riesgo. Y en eso, una vez que lo tiene uno claro, es mucho más fácil decidir el tipo de activo. En este contexto, yo creo que algo que sí que se puede priorizar con carácter general para todos los inversores es tener algo más de liquidez, porque esto nos da, digamos, una capacidad de maniobra si hay nuevas oportunidades del mercado, que es la forma eufemística de decir nuevas caídas, y ante alguna protección frente a la valoración. Por lo tanto si uno tiene un perfil más conservador como más agresivo, no está de más tener un poquito más de liquidez. Dicho eso, es evidente que ahora mismo, desde el punto de vista de valoraciones, pues la renta fija puede resultar más atractiva, y particularmente dentro de la renta fija la deuda pública, ¿no? Básicamente porque es lo que más ha caído. En ese sentido, para un cliente, para un inversor, mejor dicho, que tenga ese perfil, digamos, más, no sé decir conservador con renta fija, pero luego más nivel de largo plazo, rendimientos recurrentes, etcétera, pues puede ser un buen momento para empezar a hacer cartera, como digo, con mucha prudencia, y desde luego, eso sí, la recomendación es compañías de calidad. Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis.